Muy buenos días. Hoy, como en toda copropiedad, vamos a hablar un tema, bueno, vamos a tocar varios temas que para este momento son importantes. Y son importantes porque es como el error común del día a día, pero más que todo en asambleas. Hoy vamos a hablar de los errores comunes y que surgen como de forma reiterada en cada asamblea. ¿Cuáles son los errores comunes que nosotros vemos normalmente en una asamblea? O los que yo he podido encontrar. Vamos a hablar de dos grandes grupos. El primer grupo van a ser la convocatoria y el segundo grupo es los poderes. Y preguntas que han surgido en estos 3 meses interesantes que yo creo que hoy con este team vamos a dejar como claritos. Hay que pensarlo primero. Las asambleas son momentos históricos en una PH en donde todos nos reunimos y hay asambleas ordinarias y extraordinarias. Entonces el primer error que vamos a encontrar, y es sencillo, es que las extraordinarias no tienen segunda convocatoria. Si ustedes ven el artículo 41, un primer error es que estamos colocando segunda convocatoria para reuniones extraordinarias cuando éstas no lo tienen por su propia naturaleza. Las ordinarias, por el contrario, en el artículo 41 lo dice, las reuniones ordinarias o las asambleas ordinarias tendrán segunda convocatoria al tercer día hábil conforme a lo que diga el reglamento de propiedad. Entonces, en ese orden de ideas vamos a empezar con el primer gran error. Las asambleas extraordinarias no tienen segunda convocatoria. Se tendrán que convocar de un día para otro por su grado extraordinario. Segundo error, las extraordinarias no tienen la necesidad de los 15 días previos. ¿Por qué? Porque es un asunto extraordinario. Se está inundando el edificio. Esperemos 15 días. No, eso es de ya para allá. Entonces, una asamblea extraordinaria la convoca igual el administrador, el presidente del consejo, el mismo consejo, el revisor fiscal o la cuarta parte de la copropiedad. La cuarta parte estamos haciendo referencia normalmente al 25%. Tercer gran error, 15 días. Algunos hablan que cuando son días son calendario o son hábiles. La regla general, hay que decirlo, con la ley 153 de 1887, que es la ley de interpretación legal, señala que la regla general es que cuando hablamos de días, siempre van a ser días hábiles, coma, salvo que la norma señale tema específico. En el caso del artículo 39 de la ley 675, que es nuestro marco legal, dice de forma tajante, ojo, son 15 días calendario. Es decir, que la 675 del 2001 es una excepción a la regla general. Entonces, tercer gran error, son 15 días calendario. Cuarto error, y aquí empezamos a ser un poco más profundos. ¿Por qué 15 días? Si nos vamos a comparar con los otros regímenes comerciales o societarios, cada sociedad tiene un régimen previo de convocatoria de forma diferente o símil. Por ejemplo, la SAS, vemos que el término de convocatoria de la ordinaria son 5 días, en la limitada, si estoy bien, son 10 días, y en la sociedad anónima son 15 días. Uno de los trabajos que hice anteriormente comparaba las sociedades comerciales con la propiedad horizontal, llegando a la tesis que nace como una SAS, pero termina siendo una anónima. ¿Por qué? Porque una SAS puede nacer con un solo socio, en nuestro caso el constructor, pero como las sociedades comerciales, su vocación siempre es a crecer, a tener el número máximo de socios. En el caso de la sociedad limitada vemos que el máximo son 25 socios. Fíjense que en propiedad horizontal nosotros podemos tener 3 socios, 5 socios, 25 socios, 300 socios. Entonces no tenemos un límite de sociedad.
Es decir, que nos asemejamos más a la sociedad anónima. Empezamos con un solo socio, el constructor, que sería el propietario inicial o socio mayoritario con el 100%, pero su vocación va directamente proporcional al número de unidades habitacionales o locales o mixtas que se hayan construido. En ese mismo orden, vamos a tomar los elementos de la sociedad anónima, donde dice, son 15 días, en el caso de la anónima, 15 días hábiles previos a la asamblea, o lo que digan los estatutos. El legislador en propiedad horizontal fue más específico, son 15 días calendario. ¿Qué pasa en estos 15 días? Aterrizando el tema. En estos 15 días, los socios podrán ejercer el derecho de inspección y vigilancia. Ojo, y aquí para todos, tanto los de la administración como la oposición, porque ese es otro paréntesis que quiero señalar. En todos los conjuntos tenemos personas que quieren trabajar de la mano de la administración y otros que trabajan por fuera o que son facilitadores del desorden y quieren molestar por cualquier cosa, sin darse cuenta que ellos hacen parte del mismo barco, del mismo proyecto. Es decir, que si asesoran mal a quien demanda la copropiedad, o si lo asesoran muy bien y demandan a la copropiedad, ellos mismos van a pagar a la larga. Son este grupo de personas que buscan a los vigilantes o buscan al todero o buscan a las aseadoras para que demanden a la copropiedad sin entender que ellos son la copropiedad. Somos todos la copropiedad. Entonces, vamos a decir que están estos dos grupos. Para ellos también vale esta información. Solamente en esos 15 días, ojo, solamente en esos 15 días, solamente en el término de convocatoria, en el horario que fije el administrador o la administradora, podremos ejercer el derecho de inspección y vigilancia. ¿Sobre qué podemos ejercer ese derecho? Entonces, quinto error, solamente podemos ejercer el derecho de inspección y vigilancia en la documentación administrativa del ejercicio inmediatamente anterior, pero no sobre todos los documentos. Y aquí cae otro errorcito, otro problema que ejercen los socios o algunos copropietarios que llegan a pedir más o minucias de las cuales no tienen derecho a pedir. Señores administradores, señores consejos, señores constructores, los socios o copropietarios solamente pueden pedir documentación que vaya a ser tratada dentro de la asamblea. ¿Como cuál? Estados financieros. ¿Como cuál? Cartera. Aquí en cartera vamos a hacer un asterisco y un paréntesis si lo desarrollamos de una vez. La cartera solamente tiene que traer la unidad que debe dinero o está en cartera. No puede traer nombres propios. Es decir, no podemos suministrar ni los correos electrónicos ni los nombres de los propietarios que están dentro de la cartera. Vamos a decir, ¿qué unidad es la que debe? Apartamento 1, 201, apartamento 520, casa 50, manzana 6, punto. No vamos a decir que la casa 50 de la manzana 6 pertenece a Felipe Ospina. No. ¿Por qué? Porque estaríamos violando el derecho del habeas data o buen nombre. Entonces tengan mucho cuidado. ¿Qué podemos decir? Podemos informar o hacer entregar información de la gestión que se adelantó por parte del Consejo, pero no podemos entregar todavía el informe de administración. Eso hace parte de la información que se entrega el día de asamblea. El informe del administrador, el informe del Consejo Administrador, el informe jurídico. Señores, los procesos son los que están en el juzgado. Es información privilegiada, susceptible, sensible, digámosle mejor. ¿Por qué? Porque hay un derecho que está en litigio. Lo que yo creo como administración que me debe en un proceso ejecutivo, la casa número 5. Pero al estar en litigio quiere decir que hay una posibilidad, grande, pequeña o mediana, en que la casa o el deudor no esté en mora, sino sea error mío. Entonces,
por favor, no pidan información de procesos que están exactamente en trámite, en proceso. Pidan el informe jurídico, lo tiene que rendir el abogado. Y abogados, por favor, no digan nombres propios, digan el propietario de la casa 15, el propietario del apartamento tal, el propietario, no digan ese nombre, digan el local, digan la casa, digan el apartamento, porque estaríamos incursos en la violación de derechos personales o habeas data. Al igual que con el uso de listas negras, solamente la unidad y el valor que debe. Segundo, lugar e inscripción. Listo, ya convocamos. Ya sabemos que tenemos 15 días, que podemos ejercer el derecho de inspección y vigilancia, pero ahora viene el término ¿dónde vamos a hacer el lugar de inscripción? ¿Cómo así? Primero, el lugar donde ustedes proyecten la asamblea, piensen que como es un hecho histórico, que por regla general es presencial, excepcionalmente es virtual, pero por regla general, como es presencial, van a bajar todos los propietarios con sus familias y muy seguramente va a existir esa camaradería entre copropietarios. Ese espacio histórico es bonito porque los vecinos se encuentran, porque discuten entre ellos, porque señalan, oiga, qué es lo bueno, lo malo, lo feo que está pasando al interior de la copropiedad, porque esos grupos van armando sus estrategias y eso es válido. Porque se dice que la excepcionalidad de la virtualidad, conforme al decreto 806, que fue vinculado a la legislación permanente por la ley 2213, ¿sí? De 2025, 24, 23. Bueno, fue después de pandemia, pero es la ley 2213. Señala que excepcionalmente se van a utilizar los medios digitales siempre y cuando la asamblea esté conforme al término. Y fíjense aquí que volvemos a tocar el tema de la sentencia 522 de 2002. Estas decisiones son de carácter administrativo. ¿Cuál? La asamblea como la quiere, señores asambleístas, virtual o presencial. La administración, junto con el revisor fiscal, si lo hay, tienen que ponderar, hacer una encuesta y preguntarle a todos los copropietarios, todos, cómo quiere la asamblea, presencial o virtual. Ideal, porque ya nos ha pasado en varias copropiedades, que ponen en tela de juicio, ustedes nunca hicieron una encuesta. Ideal que quien firme la encuesta sea el propietario y que la encuesta esté firmada y se tabula. Ya hemos tenido la experiencia en dos copropiedades, uno por positivo y otra por negativo. Por positivo, en Tunja, la copropiedad llamó a los 140 propietarios, uno por uno, e hizo la encuesta. Los que pudieron firmar, firmaron, y los que estaban por fuera del país mandaron su nota al correo electrónico o por el mismo WhatsApp de la administración. Estoy interesado que la administración sea virtual, la asamblea sea virtual. Conclusión, de los 140 creo que 20 dijeron presencial y los otros 120 dijeron virtual. Perfecto. Esa encuesta hizo parte de la convocatoria y se le informó a la copropiedad que como ustedes ya votaron, 120 dijeron que fuera virtual y 20 dijeron que fuera presencial. Ganó la virtualidad. Esa tabulación de esa encuesta la tiene que hacer el administrador junto con el revisor fiscal. Y recuerden, señores, ustedes tienen un revisor fiscal que conforme a la ley 43 de 1990 presta fe pública. Sus documentos son presunción de legalidad. Su firma es presunción de legalidad. Bueno. Otro caso que tuvimos en Bogotá fue lo contrario. Convocaron una asamblea virtual. Bueno, pregunta, ¿dónde está la encuesta? ¿Cuál encuesta? Sí, la encuesta. Es que la gente estaba pidiendo que fuera presencial porque se quieren encontrar. No hay encuesta. El consejo decidió que fuera virtual. El consejo decidió. ¿Y por qué decidieron? No, de malas. Pues regáleme el acta.
No, tampoco hay acta. Conclusión, nos dimos cuenta que ni fue el consejo, ni fue la asamblea, sino fue la pereza del administrador de poder manipular esta asamblea. Este caso en concreto, que cuando vamos a dar nombres propios, queda en Bogotá, lo máximo que diré, pero ya está para impugnación de la asamblea. Seguimos. Entonces tenemos que decir, primero, el lugar donde es un lugar amplio, que tenga circulación de aire, que tengan tinto, que la gente se sienta cómoda, sin frío, sin calor, se sienta cómoda. Tuvimos una experiencia en Cartagena, en una PH, donde el consejo y la administración creyeron que hacer la asamblea virtual y mixta, o sea, presencial y virtual, pues no iba a ir gente. Y se equivocaron. Fue casi el 80% de la copropiedad y la mayoría viven en Bogotá, en Santa Marta, en Pasto, en Tunja, o sea, viven por todos lados. Pero por ser Cartagena y por tener la asamblea, se reunieron todos y fue delicioso. Pero ¿cuál fue el problema? El espacio que dispusieron no era suficiente. Era muy pequeño para tanta gente. Y quedan muy apretados. Y por más aire acondicionado que tuvieran, el calor. Conclusión, mitad de la asamblea con todo el mundo reunido. En la mitad de la inscripción de los propietarios, nos cambiamos de lugar porque aquí no cabemos, esto es imposible. Tocó llegar a hacer la asamblea en una zona común. ¿Cuál zona común? Hacer la asamblea en una zona de la propiedad. ¿Cuál zona común? El pasillo de ingreso a la propiedad, donde había ventilación natural, donde cabían todas las sillas, donde tocó en menos de una hora corregir ese pequeño error. Administradores, consejo, piensen que esto es que una asamblea, como es un momento histórico, es una reunión social, donde grandes vecinos se van a encontrar. Inscripción, otro dolor de cabeza. Normalmente en Colombia lo que hacemos es coger a nuestros auxiliares y coger uno por uno para que vayan registrando los propietarios y así armamos el quórum. ¿Hay otras formas tecnológicas? Sí, el uso del correo electrónico, el uso del WhatsApp, porque ya tenemos tanto correo como WhatsApp o teléfono celular en nuestro libro de copropietarios. Entonces tengan presente eso, que hay otros mecanismos para agilizar el ingreso. Encontramos en una PH en Medellín, muy interesante me pareció, y es que cada copropietario tenía su propio PIN. ¿Qué quiere decir esto? Que en la medida en que iban entrando, iban colocando el PIN y ya quedaron registrados. ¿Cómo así? Sí, todos iban entrando y ya tenían su cámara registrada y su ingreso y fue rápido. La asamblea duró la mañana. Delicioso. Esa fue una asamblea rapidísima. Otro error que hay, ya tenemos lugar de inscripción, 15 días, término de inspección y vigilancia, administradores, anexos. ¿Cuáles son los anexos de la convocatoria? Por favor, esto es un regaño para los administradores y un jalón de orejas para los consejos de administración, especialmente para el presidente. No permitan que la convocatoria se vaya pelada, sola. No. La convocatoria tiene que tener unos anexos, incluso para que la gente no tenga que ir a la administración a ejercer su derecho de inspección y vigilancia. Es decir, la convocatoria tiene que traer ¿qué? Estados financieros, para que la gente pueda leer en sus 15 días y si quiere ejercer el derecho de inspección y vigilancia, no sea sobre todo, sino sobre un punto específico que le genere duda, porque no está la información clara o porque no tiene la nota al margen que hacen los contadores. Entonces, sobre ese pedacito va a ejercer el derecho de inspección y vigilancia, no sobre lo demás. 2. Esos anexos muestran la gestión, obviamente de solamente los papeles que vamos a ver al interior de la asamblea. No puede llegar un propietario y me devuelve un tricito a pedirme documentación de años atrás. No, es el derecho de inspección y vigilancia solamente sobre el ejercicio que estamos analizando. Recuerden que el artículo señala, creo que es el 39, que la asamblea está
delimitado, diseñada para examinar la situación general de la persona jurídica. ¿Cuál? La PH. Efectuar los nombramientos cuya elección le corresponda. ¿Cierto? Que le corresponda. ¿Qué le corresponde? Si hay consejo, no podemos nombrar administrador porque hay consejo. Pero sí podemos nombrar consejo. Si hay revisor fiscal, podemos nombrar revisor fiscal. Aquí, por favor, la elección del revisor fiscal es exclusiva de la asamblea. No salgan con cuentos alegres ni cuentos chinos de que el consejo hace una preselección porque es que se presentan muchos. No. La elección, la preselección, la votación la hace el consejo, no. La hace la asamblea. El consejo no actúa para nada. Más o menos es como si el administrador estuviera escogiendo quién lo va a revisar. Recuerden que el revisor fiscal es un ente externo a la administración y al consejo, porque es el único que se le va a parar de frente a ese consejo diciéndole no, lo que usted está haciendo está mal. Ese es el revisor fiscal, tiene independencia. Y aquí también otro que tampoco me gustó en una PH, que es que el consejo preselecciona. ¿A quién se le ocurre esa locura? Se le ocurre a las personas que hacen esas maniobras engañosas. Y cosa curiosa, en el presupuesto todos los rubros incrementaron dentro del IPC y el salario mínimo. Adivinen cuál incremento, no, cuál rubro nunca subió. Por el contrario, bajó un 50%, el del revisor fiscal. Despido indirecto. Y todos preguntaron, ¿pero por qué? Si el tipo está funcionando. No, es que así decidimos, pero ¿cómo así? Que toda la tabla del presupuesto tuvo un incremento y el único rubro que no tuvo incremento sino una disminución del 50% fue el revisor fiscal. ¿En qué cabeza cabe eso? Eso quiere decir que el tipo estaba haciendo su trabajo y por no echarlo lo despedimos de forma indirecta. Así hablan en el laboral. Bueno, todas las convocatorias, para ir terminando el tema, se harán por comunicación escrita enviada a cada uno de los propietarios, por lo menos a la última dirección que aparezca en el libro de copropietarios. Señores administradores, por favor tengan año a año el libro de copropietarios o libro de inversionistas actualizado. Correos electrónicos, teléfonos, direcciones físicas, y a esa dirección vamos a enviar la convocatoria con todos los anexos. ¿De acuerdo? En esta convocatoria tiene que ir estados financieros, el presupuesto, no, los presupuestos. Consejo de administración, exíjanle a su administrador o exíjanse, porque es un documento que ustedes hacen también, por lo menos 3 presupuestos para que la asamblea escoja márgenes y condiciones. En ese orden de ideas pasamos al artículo 51. El artículo 51 es más completo. Hablan de las funciones del administrador, que también tenemos aquí dolores de cabeza en la convocatoria y en la misma ejecución de la asamblea. Recuerden que el administrador tiene realmente 5 tareas, no tiene que cumplir más. Tiene una de ejecución, es decir, que el informe del administrador tiene que decirme qué ejecutó, qué hizo con mi dinero y cómo se lo gastó. Pero por favor, que dentro del informe traiga cifras, valores, fechas. Es que me gasté 50 millones. Perfecto, dígame en qué se los gastó, cómo se los gastó y cuál fue el procedimiento para gastárselos. Mire, llamé a 3 interventores y contraté la mejor opción. Hicimos proceso de selección de contratistas y con el consejo decidimos tal cosa. Se firmó porque los 5 abogados que presentaron hojas de vida nos interesó 2 o 1 porque tenían los antecedentes disciplinarios o porque tenían mejor nombre o porque hemos venido trabajando con él perfectamente. Esa ejecución tiene que estar clara y definida en el informe de la administración. Segundo, conservación. ¿Qué conserva el administrador? El administrador conserva los bienes comunes y tiene que meter la cabeza en todos los bienes comunes, incluso
en aquellos bienes comunes de uso exclusivo que quieran ser violentados o no digamos violentados, pasados por alto por algunos propietarios. Tenemos el ejemplo en Tunja de un propietario que tiene una zona privada de 200 metros y una zona común de uso exclusivo de 500 y los divide un muro o los divide un muro. ¿Qué sucedió? Le pareció sencillo tumbar el muro diciendo que era una obra locativa, siendo que la demolición de paredes o de estructuras requiere licencia, y unió ambas zonas, tanto la zona común de uso exclusivo como la zona privada. Aquí hay que tener cuidado y es, ¿el propietario tiene derecho a ambas zonas? Sí, de acuerdo. Una es de carácter privada, está en su escritura pública, y otra es una zona común de uso exclusivo. Ese elemento común hace referencia a que el administrador tiene que conservar que ese muro, porque ese muro físico también genera un muro jurídico, que es el lindero entre la propiedad privada y la zona común de uso exclusivo, que a su vez ha sido un elemento que la aseguradora ya nos dijo: señores, por favor, yo no puedo, el riesgo se nos incrementó porque esa pared no solamente hacía la división jurídica entre una zona común de uso exclusivo y una zona privada, sino que ese muro también soportaba las cargas del segundo, tercero y cuarto piso. Entonces, obliguen a ese propietario que vuelva a construir ese muro, o ustedes construyanlo, porque el momento de que exista responsabilidad, yo no voy a pagar esa póliza. Tercera obligación del administrador: representación. La representación hace referencia a que es el representante legal de la copropiedad. No es el presidente del consejo. No, es el administrador. Es el que va a poner la cara y es el que va a firmar por todos. En esta representación hay una subrepresentación. En las asambleas de copropietarios, por regla general, el secretario es el administrador o representante legal. Ojo, regla general. Quiere decir que si en el reglamento de propiedad horizontal señala una cosa distinta o le asigna este cargo a otra persona distinta, será esta otra persona quien ejerce el cargo. Pero surge una disyuntiva cuando los administradores son copropietarios. ¿Por el hecho de ser secretario pierde su condición de votación? No, solamente la perderá cuando esté en mora. Y ese es otro de los grandes errores que vamos a solucionar ahorita. Cuarta función del administrador: recaudo. El administrador deberá cobrar y perseguir la cartera. ¿Cuál cartera? Todas. La de 15 días, la de 30 días, la de 60 días, la de 90, la de 120, la de 180, incluso la castigada. Todas las carteras las tiene que perseguir. Y las puede cobrar vía administrativa, lista de morosos o vía ejecutiva. Y por último, el administrador convoca a la asamblea, ordinaria o extraordinaria. El administrador es quien presenta y hace el inventario de todo y presenta los balances junto con el contador, si hay contador, pero la función está en cabeza del administrador. Por eso ese contador es porque por estatuto se reglamentó que existe una persona diferente. Yo soy de la tesis que entre más diversificado esté la administración, mejor, porque el administrador se dedica a lo que tiene que hacer: a administrar. Contaduría, el contador. Jurídico, el jurídico. Pero es un peligro aquel administrador que hace todo, porque casi siempre se le falta algo, se le pasa algo. Hay una sexta función. El administrador prepara y somete a consideración del Consejo de Administración por lo menos una vez el presupuesto y la ejecución anual, tanto la entrante como la saliente. Hace los balances de prueba y su respectiva ejecución presupuestal. Señores administradores, insisto, y este es uno de los grandes errores que se presenta: el administrador llega con un solo presupuesto y la PH se desgasta cogiendo rubro por rubro para analizar si quedó bien o no.
También nos pasó en Tunja el año pasado. Un administrador hizo su tarea mediocre, solo presentó un presupuesto y lo presentó desactualizado. El ejercicio de presentar 3 presupuestos obliga al administrador, obliga al consejo a hacer el ejercicio del mercado, a analizar varias propuestas. Ahí sí, ¿cuántas empresas de vigilancia? Hay 7. Analizamos las 3 mejores y las colocamos en el presupuesto. Los 3 precios de las 3 ofertas. Analizamos las 3 empresas, las 3 mejores empresas de aseo y los colocamos en 3 presupuestos. Lo que normalmente uno encuentra es que los 3 presupuestos van a tratar 3 estados del incremento anual. No permitan que los incrementos sean pegados al salario mínimo o pegados al IPC. Claro, son buenos, pero eso es premiar la negligencia de ese administrador, que muy fácilmente coge todos los ítems del presupuesto del año pasado y les incrementa el IPC o el salario mínimo. Ya, este es el nuevo presupuesto. No, el ejercicio es mirar qué se gastó, cuál tuvo mayor gasto o ejecución durante el año, cuál gasto o qué presupuesto efectivamente no se gastó ni se utilizó, cuál lo podemos sustituir o cuál lo podemos mejorar o modificar. En Ramiriquí encontramos una asamblea muy interesante que encontraron que su presupuesto, un ítem estaba sobre ejecutado, el gas de las piscinas y de las zonas húmedas. Y entonces el consejo juicioso dijo, oiga, ¿cómo estamos pagando casi 30 millones mensuales de gas? Nos está saliendo carísimo. Estamos sobre ejecutando el rubro. Creo que el rubro anual mensual eran como 28 millones. Estaban sobre ejecutados casi 2 millones mensuales, lo que equivale a 22 millones anuales. Entonces dijeron, venga, pensemos y cómo, y pensemos y pensemos y pensemos. Oye, ¿sabe qué? Se nos ocurre colocar mantas térmicas y colocar otra fuente de energía limpia, como el sol o el viento, que lo tenemos en el municipio. Generamos electricidad, generamos calor y el consumo del gas se nos baja. Hay que hacer una inversión de tanto. ¿De acuerdo? De acuerdo. Hicieron la asamblea, hicieron la propuesta, aplicaron la propuesta. Oh, sorpresa. Los costos de gas se fueron al piso. Es decir, estamos hoy en día en un consumo del 80% por debajo. Ojo, 80% por debajo de lo presupuestado. Dejaron el mismo presupuesto, 28 anuales, 28 mensuales. Y creo que se bajó como a 8 millones mensuales. O sea, fue casi el 80%, pero abismal, que se cayó al piso. La inversión está surtiendo efecto. Eso le toca al administrador y eso le toca al consejo. Mirar qué otra fuente puede suplir esas necesidades para que al copropietario no le cueste tanto, porque esa mensualidad hace hueco. Entonces encontramos energía solar, energía eólica, energía otra que es con las corrientes de agua. Las copropiedades están diversificando, que no sea solamente plata para gastar y gastar y gastar, sino que la administración busca encontrar nuevas fuentes de ingreso. Por ejemplo, el alquiler de parqueaderos. Eso es otra fuente de ingresos muy interesante, pero tiene que ser muy bien distribuida y que el revisor fiscal esté ahí, encima de que estén repartiendo las cuentas como es. Bueno, en ese orden nos devolvemos a seguir hablando sobre errores que presentamos al interior de la asamblea. Un dolor de cabeza que encontramos en una PH fue que llegamos a los estados financieros. Los estados financieros se dividen en 2 partes. En el informe que presenta, que es el estado financiero ejecutado, y el estado financiero por elegir o por aprobar, que es el presupuesto. El estado financiero lo encontramos en el artículo 38 de la ley 675 del 2001, en su numeral segundo y numeral cuarto, que habla que la asamblea debe aprobar o improbar los estados financieros y el presupuesto anual de ingresos, ojo, y el presupuesto anual de ingresos de gastos.
El, no, la votación para aprobar o improbar los estados financieros es una votación de carácter administrativo, porque es sobre un informe sobre cómo se ejecutó o cómo no se ejecutó unos presupuestos que se habían fijado en el año inmediatamente anterior. Ese informe es una decisión de carácter administrativo. Por el contrario, algo que son los gastos en los que vamos a incurrir este próximo año, este año presente, esta nueva vigencia, esa decisión es de carácter presupuestal. Quiere decir que es una decisión por coeficiente de copropiedad, es decir, una decisión ponderada. La palabra ponderada quiere decir que van a votar los coeficientes y por coeficientes se decidirá si se aprueba o no se aprueba ese presupuesto. En el numeral cuarto hay un break que dice de forma taxativa: aprobar el presupuesto anual del edificio conjunto y las cuotas para atender las expensas ordinarias o extraordinarias, así como incrementar el fondo de imprevistos cuando fuera el caso. A diferencia del numeral segundo, aquí sí es una orden directa. Ustedes tienen que aprobar un presupuesto. Una PH no se puede quedar con un presupuesto sin aprobar, porque quiere decir que el presupuesto del año anterior es el que se aplica. Tenemos un caso interesante que por negligencia de la administración, porque le pareció sencillo, por una buena administración, nunca aprobaron presupuesto y nunca aprobaron durante 7 años. Obviamente llegaron al año octavo y se dieron cuenta del error que habían cometido. ¿Por qué? Porque si hubieran hecho un incremento mesurado, progresivo, no tendrían que decir hoy, 8 años después, tenemos que hacer un incremento casi del 70% porque el presupuesto no nos está alcanzando. Los superávit que teníamos de ejercicios anteriores se acabaron por no haber hecho ese presupuesto de forma correcta o juiciosa. Hoy en día están enfrentados a que una cuota de, no sé, voy a poner una cifra, 10.000 pesos, no alcanza para cubrir la operación y tienen que subirlo mínimo a 80.000 pesos para que la operación funcione, para que se pueda pagar vigilancia, se pueda pagar aseo, se pueda pagar servicios, se pueda pagar y asumir. No lo hicieron durante 7 años porque los superávit que tenían podrían cubrir eso, los ahorros que tenían podrían cubrir eso. El caso del fondo de imprevistos, y eso es parte de una discusión que se hizo en ese mismo conjunto, y es que hicieron un proyecto y una parte de la oposición demandó, y uno de sus argumentos es: ¿y por qué no cogieron el fondo de imprevistos para gastar ese proyecto? La tesis de la defensa en ese proceso es la siguiente: el fondo de imprevistos es para casos extraordinarios, para hechos imprevisibles, no para proyectos especiales, no para gastos que van a mejorar la convivencia o que van a mejorar la tranquilidad del conjunto. Fíjense que son dos conceptos muy diferentes. Uno es un proyecto especial que estamos planeando y llegamos al momento de la asamblea a pedir la cuota extraordinaria para poderla cumplir. Y otra cosa son hechos imprevistos, un terremoto, imprevistos, lo que pasó en una universidad en la Sabana de Bogotá, que es el río Bogotá, enlagunó toda la universidad. Eso es un imprevisto. Era un hecho imprevisible, era imposible de prever. Para eso es el fondo de imprevistos. Para esos momentos donde el administrador tiene que contar con un músculo financiero fuerte y decir: vamos a meter la mano aquí en este fondo y vamos a poner terraplenes y vamos a poner a pagarle a profesores y a trabajadores para que saquen el agua. Y vamos a encontrar maquinaria para que hagan más hueco y no se enlagune más la universidad. Así pasa en una PH. Esos hechos imprevisibles, que el río se comió la mitad del terreno en Ramiriquí, por ejemplo, o que se nos metió y nos rompió las vías
no vamos a pedir cuotas, no, tenemos un fondo y ese fondo se llama fondo de imprevistos. El fondo de imprevistos es para hechos extraordinarios, no para hechos previsibles ni proyectos especiales. Sigamos con nuestros errores. Ya dijimos, ordinarios y extraordinarios, 15 días, lugar de inscripción, mecanismos de votación. Por favor, administradores, consejo, dentro de la convocatoria coloquen un ítem que se llame reglas de la asamblea. En las reglas de la asamblea ustedes van a colocar qué esperan, cómo se desarrolle la asamblea, cómo va a ser la votación, cómo se va a escoger el presidente, qué decisiones son de carácter administrativo, qué decisiones son de carácter económico. Recuerden que la sentencia 522 es muy clara al señalar en propiedades de PH de vivienda es obligatorio, ojo, obligatorio que las decisiones de carácter económico sean por coeficiente y las decisiones de carácter administrativo sean nominal, obligatorio. No es vamos a votar si esta es por economía o si esta es administrativa, no. Las que son económicas por coeficiente, las que son administrativas nominal. Punto. En las PHs mixtas y de comercio, porque la sentencia, si ustedes por favor hagan el ejercicio juiciosos y léanse la sentencia en los dos párrafos finales antes del resuelve. En estos días encontré a alguien que me decía, ay, no, mire, la sentencia solamente es el resuelve. Yo no me desgasto y no leo la cháchara de 10 hojas, 20 hojas que escribe la corte. A mí me interesa es el resuelve y el resuelve dice solamente para PHs de vivienda. Quiere decir que las mixtas y las comerciales están por fuera. Eso es falso. La Corte Constitucional no se mata 15 hojas proyectando la respuesta a un caso concreto y demás casos en general para que un simple cristiano diga solo tomo el resuelve. La sentencia tiene varios elementos o varias etapas y está el obiter dicta, que es la parte final, y está la ratio decidendi, la razón de decidir, el fondo, y es antes del resuelve. Y antes del resuelve van a encontrar ustedes dos párrafos que señalan lo siguiente. En materia de vivienda es obligatorio porque se vuelve bochornoso o molesto que el que tenga mayor poder económico se imponga frente a los que no tienen. Por eso hay decisiones que son de carácter económico y otras decisiones de carácter administrativo. Obligatorio en PH de vivienda. En PHs mixtas y en PH, ojo, en PHs mixtas y en PHs de comercio va a ser la condición, y eso fue lo que señaló la Corte. La condición es que la administración o quien lleve la asamblea tendrá que decir antes de cada decisión. Esta decisión va a ser de carácter administrativo, la votación va a ser nominal. Esta decisión es de carácter económico, la decisión va a ser ponderada. En ese orden, señores, yo les sugiero para poder mover la asamblea que tengan en ese reglamento de propiedad horizontal cuál es el listado de decisiones de carácter económico y cuáles son las decisiones de carácter nominal. Para que la gente sepa acá tenerse en esta asamblea y no encontrar lo que a veces encontramos, que ciertos sujetos se imponen. Hay un término muy utilizado por los estudiantes y me parece muy, voy a apropiarme de él, a lo maldita sea, comillas. Y lo maldita sea es que impongo mi voluntad y de malas. No, aquí no es imponer la voluntad y de malas. Esta es una decisión comunal, es de todos, a todos nos interesa. Y la decisión de carácter nominal o ponderado obedece a un criterio. El criterio se llama democracia y democracia participativa. Entre más votos, mayor democracia hay. Entre menos votos, menor democracia hay.
Hay una democracia participativa y una democracia representativa. Por ejemplo, nosotros tenemos una democracia representativa en el Congreso. Escogemos representantes a la Cámara por regiones o senadores a nivel nacional para que nos represente al interior de un Congreso. Pero cuando los escogemos a ellos, fíjense que esa escogencia es una persona, un voto. Quiere decir eso, que el presidente X, por ser presidente, tiene un voto igualito que el señor que ilustra botas, que tiene menos clase social, menos educaciones, menos títulos, menos de todo, pero el voto de él es igualito al del presidente de la República. Una unidad, un voto. Fíjense que en ese sentido todos participan y todos somos iguales. Esta sentencia lo que hizo fue dividir para qué casos ese voto es nominal y para qué casos ese voto es ponderado o representativo. Y el voto representativo es para PHs de vivienda, obligatorio. Luego de eso tenemos otro dolor de cabeza. Los nombramientos. Creada por los propietarios para examinar la situación general de la persona jurídica y efectuar los nombramientos. Surge una pregunta grandísima. Bueno, surgen dos preguntas. Primero, ¿quiénes componen la propiedad, la asamblea? La componen los propietarios. Ojo, propietarios. Teniendo esa primera premisa, surgen arandelas. Bueno, ¿y qué sucede con la persona que tiene varias propiedades? Podríamos decir que es un propietario, un voto, es decir, sin importar el número de propiedades. Esa es una pregunta que surge muy común y es la forma como algunas personas creen que pueden minimizar el poder del constructor cuando el constructor se queda con varias propiedades al interior de la copropiedad. Y toca decirles no. Una unidad, un voto significa que el señor tiene 20 unidades, pues el señor tiene 20 votos. Entonces no lo podemos sacar por ese lado. Segunda, por este lado sí lo podemos sacar. ¿Cuál lado? Morosidad. La ley 675 del 2001 no dice nada respecto a la morosidad de forma tajante. Sin embargo, vamos a decir que la morosidad, hay dos sentencias muy importantes, que es la sentencia 146 de 2003 y la sentencia 633 de 2003. La 633 me parece a mí que es la más importante. ¿Por qué? Porque dice de manera expresa. Dice de manera expresa. Ojo, el excluir a un moroso no es violarle sus derechos fundamentales. Es la forma como la copropiedad se autorregula. Y entonces surgen dos precisiones de esta última sentencia. Uno, el reglamento puede señalar que los morosos no estén al interior de la asamblea. No solamente que no voten, sino que no se acepte su ingreso. Fíjese que esta sentencia, al señalar esto, trae fuerte. No estamos diciendo que no puedan hablar. Ustedes pueden hablar todo lo que quieran, pero cuando estén al día. A ver. Entonces, vamos a decir que surgen dos connotaciones. Una, esa. Encontré en una PH que decía lo siguiente, por habeas data, en su reglamento de habeas data. Se evita el ingreso de los morosos, pero más o menos, la administración no puede nombrar el nombre propio de los morosos en la lista de morosos ni en la lista de morosos que hace parte de la convocatoria. Pero aparte de eso, los morosos no podrán ingresar a la asamblea, teniendo en cuenta una premisa: si no paga o si no aporta, no podrá exigir. Y es una premisa interesante porque en sociedades señala algo similar.
Si no cumple con sus obligaciones económicas, no tiene derechos sociales. Es como un equivalente. El artículo 37 señala que son propietarios, pero no dice nada de la morosidad. De ahí que algunos juristas, algunos colegas, seamos partidarios que si el reglamento lo trae, pues tenemos que hacerle caso al reglamento. Los morosos no podrán participar con voto. Asambleas subsiguientes, jurisprudencias subsiguientes señalan que los morosos o moradores morosos pueden participar al interior de las asambleas con voz, pero no pueden participar con voto. Esta sentencia, la 633, en mi concepto fue un poquito más allá y genera la posibilidad que en el mismo reglamento se señale que no podrán ingresar ni siquiera a la asamblea. Aquí hay que decir que hay encontrones, porque encontramos a veces propiedades horizontales donde más del 50% de la copropiedad está en mora. Y entonces entraríamos en una discusión. Oiga, si están en mora, pues ninguno puede votar. Y si ninguno puede votar, quiere decir que nunca vamos a formar quórum, porque estamos por debajo del 50%. Y entonces, esa discusión, esa pregunta la hemos resuelto de la siguiente manera. Los morosos, siendo moros, siguen siendo propietarios. Hasta que la copropiedad, en función de su persecución de cartera o cobro de cartera, ejecutemos y obliguemos mediante martillo la venta forzosa. Pero antes de la venta forzosa, ese moroso sigue siendo propietario. En ese orden de ideas, el quórum se constituye incluso con los morosos. Pero eso no significa que, habiendo constituido el quórum con los morosos, estos puedan votar al interior de la asamblea. Soy de la tesis que el moroso sí puede tener voz, pero no tiene derecho a voto. Y de ahí surge el otro elemento que hablábamos del artículo 39, nombramientos. Es posible que nombremos personas dentro de nuestros órganos administrativos estando en mora. Dentro de los reglamentos que he tenido la oportunidad de reformar o hacer, siempre queda el capítulo del Consejo de Administración del Comité de Convivencia. Tanto el Consejo de Administración como el Comité de Convivencia o incluso la Administración, para aquellas PH donde el administrador es un propietario, tiene que ser alguien que sea intachable. Y la primera tacha que tenemos al interior de una PH es el pago de administración. ¿Cómo es posible que tengamos un presidente de consejo que esté en mora con la copropiedad y que evite que el administrador lo ejecute? O que evite que el administrador le pague a un jurídico para que lo ejecuten. No es posible, no es viable, no es éticamente aceptable. De ahí que los nombramientos tienen que tener un régimen económico. ¿En qué sentido? No pueden estar en mora. Estando en el consejo, un consejero que entre en mora por más de 3 periodos o 2 periodos o lo que diga el reglamento, ya sea reglamento propio horizontal o los reglamentos internos, este será excluido del cargo porque esto es una dignidad, administrador, consejo o comité de convivencia. En ese orden de ideas vamos a decir que para poder tener nombramientos, esa persona tiene que estar al día con todas las expensas comunes. Pero como la ley 675 no dice nada, señores, sus reglamentos van a ser la norma que va a suplir ese silencio de la norma. Pero pongamos un ejemplo, ni en el reglamento, ni en la ley dice, entonces, ¿qué hacemos con los morosos? Aplicamos el precedente constitucional. Este es el otro. Los que se acuerdan, surgió un decreto del año pasado, del cual ya hicimos video, se llama el decreto 768. El decreto 768 del 2025 dijo lo que ya existía, pero pues lo repitió y va a ser un referente histórico para nosotros. ¿En qué sentido?
dice de forma casi literal, la jurisprudencia de la Corte hace parte del reglamento, así no lo hayan dicho de forma expresa. A eso le llamamos precedente constitucional. El precedente constitucional obliga a los jueces a pensar y actuar en ciertas líneas en que la Corte ha señalado. Así el reglamento diga lo contrario. Es decir, que así nuestro reglamento no diga nada sobre los morosos. La ley C75 no dice nada sobre los morosos y su nombramiento o su actuar al interior de la PH. Nosotros vamos a tener en cuenta la sentencia 146 y la 633 del 2003, las cuales nos están diciendo de forma expresa, los morosos no pueden actuar. O nos están diciendo mejor, nosotros por reglamento podemos excluir, evitar, impedir que los morosos ingresen a la asamblea. Punto aparte, ¿qué otra persona puede ingresar a la asamblea? Pues puede ingresar aquella persona que sea un poderdante, un apoderado del propietario. Y ahí saltamos al segundo dolor de cabeza. Poderes. Los poderes, vamos a decir que la ley 675 del 2001 tiene un lapsus porque confunde delegatarios con apoderados. Pero uno, si la mira a fondo, no dice nada. No trae ninguna excepción, ninguna regla. Dice que puede participar el propietario o sus delegados. Ese delegado hace referencia al poder, pero no dice más. Los poderes hacen referencia, a su vez, al contrato de mandato. Es una figura de carácter civil, la encontramos en el Código Civil, y es, grosso modo, el contrato que surge entre dos personas donde una le concede el encargo o una misión a un segundo sujeto que se llamará comitente o mandante. Quien lo acepta, por eso, primera regla, fíjense esto, quien lo acepta se llamará apoderado, procurador o en general mandatario. ¿Listo? Entonces existen dos sujetos. Mandante, quien otorga el poder, o poderdante, quien otorga el poder, y una segunda persona que lo acepta. En principio esa aceptación tiene que ir la palabra aceptación y el nombre de quien acepta el poder. Aquí vamos a encontrar un pequeño lapsus, ¿sí? Y eso está sucediendo. Los abogados normalmente, con la ley 2213, que reglamentó la digitalización, pues no firmábamos ese documento de forma expresa, sino nos lo enviaba el cliente, el correo de ellos, a nuestro correo y nosotros demostrábamos que había enviado ese correo al nuestro y del nuestro se lo enviábamos al juzgado. El hecho de poder determinar la línea de procedencia del poder se asemejaba a la antefirma. Ojo, es que la antefirma significa los correos por los cuales transitó el poder, el correo del remitente, mi correo y el correo al juzgado. Ahí se puede ver la línea, quiere decir que se puede demostrar que quien otorga el poder efectivamente da su voluntad de otorgar el poder. Yo al remitírselo a un tercero estoy aceptando el poder, por lo tanto tendríamos un contrato de mandato. El Código Civil habla que el contrato de mandato puede ser solemne o consensual. Consensual hace referencia a aquellos contratos que con el simple acuerdo de voluntades surge el contrato a la vida. Entonces escuchamos al profesor de obligaciones o a la doctora Joana, que es de las obligaciones en la Santoto, que en el contrato de compraventa hay que ponerse de acuerdo en el precio, la cosa y la fecha de entrega. Y ya tenemos contrato de compraventa. Fíjense que es como cuando vamos a comprar pan a la tienda. Quiero un pan. ¿Cuál? Este. ¿Cuánto vale? Tanto. Deme 5. Tenga la plata, venga el pan y chao. Hay un contrato de compraventa. O cuando vamos en el transporte público. Hacemos la parada, nos subimos. Señor, ¿ustedes pasan por tal lado? Sí, señor.
¿Cuánto vale el pasaje? Tanto. A veces no tengo ni hablar, porque ahí dice que el pasaje vale como cuando ingreso al Transmilenio. Paso mi tarjeta, se aplica el precio y la talanquera se abre y yo puedo ingresar al sistema de Transmilenio. Son contratos que no requieren una solemnidad. Pero hay otros contratos que requieren solemnidad. Para ser muy expresos, muy didácticos, pedagogos y hacerme entender de la mejor forma, los contratos solemnes son los que requieren cierta solemnidad para poder surgir a la vida. Entonces vamos a decir que hay contratos con derechos reales y contratos con derechos personales. Los que hemos hablado son contratos de menor envergadura, pero podríamos decir que son con derechos personales o con derechos reales en el caso de la propiedad de comprar el pan. Carácter personal, el contrato de transporte, porque la obligación entre el transportador y el usuario es un derecho personal. En el contrato de compraventa hay un bien mueble y se transporta o se traslada a la propiedad con el solo hecho de entregarle el bien al comprador, el panadero al comprador. Bueno, en materia de propiedad horizontal vamos a decir que ese contrato consensual tiene que volverse solemne. Es obligado a ser solemne. ¿Por qué? Porque nace de un derecho real. ¿Cuál es el derecho real aquí? Que el propietario, fíjense que con solo hecho de decir propietario del inmueble, tiene que demostrar su condición de propietario y que soy yo el propietario. ¿Cómo demuestro que soy yo el propietario? Hay diferentes formas, pero la mejor forma es con un certificado de libertad de tradición y con mi cédula. Mire, el inmueble con matrícula inmobiliaria tal dice que yo soy el propietario. En ese orden, yo puedo entregarle poder a un tercero para que ese tercero me represente el interés de la asamblea. Esa gestión se hace por escrito y se hace con nota de presentación personal. Y aquí hay que hacer una distinción, porque suele suceder que algunos recién egresados o algunos no juristas confunden nota de presentación personal con autenticación. Entonces, clase de notariado y registro. La autenticación es cuando el notario va a ver dos documentos y va a autenticar, va a decir, este es fiel copia de este. A él no le importa si alguno de los dos es falso. Pero él ve los dos documentos y dice, mire, son igualitos. Yo los autentico. Porque son igualitos. Saco una fotocopia de una cédula, a un cartón de bachiller, a un cartón de abogado y le digo, notario, saqué esta copia, autentíquemela. Entonces el notario verifica y dice, sí, son dos copias igualitas. Fíjense que él no va a ir al trasfondo, ¿no? Porque puede ser que este cartón de abogado yo lo falsifique y le saque una copia. Él no va al trasfondo legal, él simplemente va a verificar que las dos imágenes que le están poniendo de presente son iguales. Por el contrario, la nota de presentación personal es que yo llego con mi cédula y firmo un documento. Y el notario va a ver el documento, va a ver mi cédula, va a decir, efectivamente, quien firmó este documento es el señor Felipe Ospina, que me muestra su cédula y me muestra su cara. Porque ahora tenemos información biométrica. Entonces ustedes ven que las autenticaciones, no sino las notas de presentación personal, por detrás traen la foto de uno con la información biométrica y su firma, donde el notario da fe que efectivamente el señor Felipe Ospina, que aparece como propietario del inmueble X, dentro de la copropiedad X, otorgó ese poder. ¿A quién se lo entregó? A Pepito Pérez. Ese hecho es un hecho unilateral donde el otorgante, poderdante, da el poder. No tiene que ir a firmar de una vez el apoderado. El apoderado puede firmar después donde dice acepto el poder. Las normas del poder las encontramos en el artículo 77 del Código General del Proceso. Ahora viene otro. Límites. ¿Qué límites hay? Encontramos que algunos reglamentos traen límites,
pero esos límites traen a su vez límites o reglas que no se les aplican. Los poderes, en principio, en algunos reglamentos, señala que ningún propietario puede representar a más de dos copropietarios. Y aquí surge otro dolor de cabeza para el pobre constructor. El constructor no está representando a nadie. Él representa o él es propietario de varias unidades. Él puede llegar con de 300 unidades, todavía tengo 50. ¿Está representando las 50? No, él es el propietario de las 50, entonces no está representando a 50. ¿Cómo podemos evitar que el constructor participe? La única forma para evitar que el constructor participe es que esté en mora en el pago de administración. Es la única forma. Segundo, ¿cuántos poderes pueden representar? Ahí sí. ¿Qué dice el reglamento? No, el reglamento dice que máximo 2 personas por copropiedad. Entonces, señores propietarios, ustedes máximo pueden representar a 2 vecinos suyos que sean propietarios. Es que mis 3 hijos son propietarios. Pues según el reglamento, ustedes pueden representar solamente 2. Pero si el reglamento dice que máximo 5, perfecto, pueden representar máximo 5, lo que diga el reglamento. Esta regla de conducta trae a su vez un elemento que es limitante y se llama el derecho de postulación. El derecho de postulación es un derecho procesal que solamente van a tener los abogados. El derecho de postulación hace referencia a que todas las personas tienen el derecho de defenderse y el derecho a tener un abogado titulado que los represente. Esto traído a colación en una asamblea significa que por derecho de postulación un abogado puede representar a miles de personas, no tiene limitante, así ésta sea estatutaria. En ese orden de ideas, vamos a decir, señores, que los errores más frecuentes que encontramos en una asamblea son estos. Claro, hay muchos más, pero creo que los más fuertes son en la convocatoria y en la presentación de poderes, en el lugar de selección donde vamos a celebrar la asamblea, en la forma como vamos a votar o dejamos participar a los morosos. Está en cabeza de ustedes definir, decidir si los morosos ingresan o no ingresan a la asamblea. Por último, tengo que decir que hay manuales internos que la ley nos permite tener y que va a tener efectos a nivel interno. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, desde el Consejo de Administración, podemos fijarnos reglas de juego. Reglamento de la Asamblea, vamos a tener estas reglas de juego. Encontré una muy interesante en Santa Marta. Una regla de juego es que las asambleas siempre serán presenciales. Siempre tendrán fiesta al final de la asamblea. Y es que es una PH pequeñita de 50 personas en donde todos son familia. Y dejaron eso en el reglamento. Siempre vamos a terminar en fiesta. Y siempre va a ser presencial y va a ser un hecho histórico donde todos nos vamos a encontrar. ¿Lo pueden hacer? Claro que lo pueden hacer. Ustedes se pueden regular y autorregular. Esos manuales internos los pueden aplicar y están de la mano en el reglamento de propiedad horizontal. No son ilegales. En ese orden y como en toda copropiedad, espero que les haya gustado el video y espero un buen like aquí abajito del canal. Muchas gracias.